tal? Muchas gracias. El día de hoy vamos a tener en el día TIC, vamos a hablar de las redes ópticas pasivas, las nuevas tecnologías de redes para el sector hotelero. Para esto, en este video vamos a demostrar la armonía de las nuevas plataformas futuristas que serán la base para hacer el sector hotelero una extensión de las necesidades tecnológicas que tenemos en casa cada uno de nosotros o oficina, ya que en la habitación tendremos el ancho de banda necesario para cumplir todas las necesidades y exigencias de las tasas de comunicaciones, ya que la tecnología PON lo que nos hace es distribuir hasta la roseta o el área de trabajo con fibra óptica, haciendo que los complejos hoteleros hoy en día tengan la tecnología de fibra óptica, tanto para cableado interior como cableado exterior. Mi nombre es Harold Montalvo, ingeniero de Furukawa, y el día de hoy estaremos hablando exclusivamente del sector hotelero, en el cual esta solución no es exclusiva para la parte hotelera, sino para la parte donde se requiera la parte de fibra óptica hasta el escritorio. ¿Sí? Vamos a visualizar muchísimos puntos en el cual nos gustaría que a través de nuestro chat ustedes tengan interacción con nosotros. Cuando hablamos del sector hotelero, todos nosotros hemos estado como huésped, y como huésped nos interesa mucho el enfoque de la tecnología. La tecnología que nosotros tenemos en cada lugar, en cada acción, donde esta movilidad y este ancho de comunicaciones nos ayuda a estar conectados con nuestros seres queridos, con nuestros desarrollos, estar al día en la parte informativa y sobre todo nos da seguridad. Como vemos aquí, los huéspedes de esta nueva generación están súper hiperconectados con relación a las personas o los hoteles anteriormente. Los ecosistemas de las telecomunicaciones se están poniendo lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que tenemos nosotros nuestro centro de datos hasta hoy en día el área de trabajo en la parte de una habitación, fibra óptica. Entonces la infraestructura que nosotros podemos manejar es fibra óptica hasta el escritorio, independientemente de las topologías que el establecimiento tenga en su construcción, ya sea un hotel vertical, que sea la parte de varios pisos, o un hotel que sea horizontal, que tenga muchas zonas abiertas. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parte de la habitación, nos encontramos la perfecta armonía, que es el foco del descanso. Una de las políticas o normativas que tiene la parte hotelera es que te sientas como en casa, ¿sí? Que el lugar donde tú estás sea agradable, tengas muchas cosas que tú tienes en tu casa. Entonces, para conocer la parte de la tranquilidad o la parte del desarrollo, nosotros contamos con normativas internacionales que ayudan al área de tecnología, ¿sí? A que la tecnología en la habitación sea igual o superior a lo que es lo que nosotros tenemos en una oficina o tenemos en una casa. ¿Por qué? Porque hoy en día la movilidad y las necesidades que tenemos para la parte de las comunicaciones, el trabajo a distancia, como lo estamos viviendo hoy en día, es necesario una buena comunicación. Por eso
la parte de redes ópticas pasivas se mezclan en lo que es las redes LAN que anteriormente nosotros conocemos para poder llegar a este nuevo concepto que es PON LAN. El área de IT estaría totalmente relajado con una tecnología futurista que viene desde un centro de datos hasta llegar a la habitación con fibra óptica, dando servicios tanto de telefonía, tantos de video, tantos de la parte de IPTV, todo esto cumpliendo estas normativas de cableado estructurado para poder tener lo que nosotros tenemos en una oficina, tenemos en nuestras casas, tenemos la parte de gadgets, tenemos televisores que tienen smart, muchos aparte los programas, las redes Wi-Fi, todo inteligente. Entonces, si visualizamos, tendríamos ahora nosotros en la habitación la comodidad que teníamos anteriormente, toda la tranquilidad, toda la seguridad como si estuviéramos en casa, más la tecnología. Y esa será posible con la parte de redes ópticas pasivas. ¿Cómo visualizamos nosotros o cómo está el huésped o cómo se mueve el huésped? Cuando nosotros estamos en un ambiente, este podría decirse que es nuestro barrio, donde tenemos la fibra hasta la oficina, la fibra hasta la casa, la fibra hasta el contenedor, la parte del centro de datos, y siempre nosotros vamos a llevar también la fibra hasta la habitación. Entonces, independientemente cómo estemos nosotros conectados, aquí la manera más segura de cuidarme es que conmigo va la tecnología. Conmigo está la confianza de que voy a estar comunicado con aquellos seres queridos, aún estando en un hotel, como lo vemos acá. Entonces, cuando nosotros llegamos a estos lugares de hotelería, visualizamos un ecosistema tan grande, ¿sí? Que vemos que todo está conectado y ustedes desde sus lugares, desde un asiento, desde cualquier punto, pueden ir haciendo, revisando y pueden ejecutar acciones siempre que estemos conectados. Entonces, uno de los puntos que nosotros vemos muy viable es que el ser humano ha tenido ya la evolución de la movilidad y esta movilidad nos genera que estemos hiperconectados, ¿sí? Y por eso el huésped hoy en día se iguala a lo que conocemos como la parte 4.0, que es las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones necesitan mucha comunicación, tanto que el 91% de los huéspedes cuando buscan un hotel, lo buscan por tener Wi-Fi gratis, por ejemplo, que tenga la conectividad en todo el territorio de este hotel, que si está en la playa, que si está en la alberca, que si está en el bar, la comunicación de Wi-Fi esté siempre disponible. Este es una de las razones para lo que es el tema del huésped 4.0. Ahora, si nosotros queremos visualizar ya en la habitación nuestros programas favoritos, entonces tenemos que tener una tasa de transferencia, un ancho de banda que sea sumamente capaz de cubrir las necesidades que nosotros tenemos como huésped, pero que también tenga la necesidad y la capacidad de cubrir las necesidades y la seguridad de mi entorno. Por ejemplo, la parte de las cámaras, la parte de la domótica, la parte de la comunicación a través de lo que es IP o telefonía IP.
a través de lo que es las videoconferencias, a través de todas estas tecnologías que nos ayudan desde el momento de que hacemos nosotros el check-in. Desde que hacemos el famoso check-in con un reconocimiento facial que ya sabe que nosotros vamos para allá, una llamada y ya estamos con la parte de lo que es el check-in o la reserva de la parte de la habitación. eh, Entrar a la habitación y tener el control de la luz, el aire acondicionado, tus programas favoritos, etc, etc, etc. Cuando nosotros entramos al tema de necesidades, existen páginas que ya están visualizadas para poder dar el servicio con fibra óptica. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen operadoras de IPTV o Video on Demand, en el cual aquí estamos visualizando los primeros services provider o los proveedores que llegan con fibra óptica o con cobre hasta la casa o hasta la parte de la habitación. Ahí en la parte de ustedes pueden entrar al vínculo que está ahí o al link para poder visualizarlo y el ancho de banda necesario para poder trabajar. Como estamos viendo ahí, tenemos 4.33 en el primer lugar, ¿sí? Que anteriormente tenía una necesidad de 4.22. Entonces, ahí nosotros podemos saber qué ancho de banda nos piden los carrier mínimos para transmitir. Entonces, cuando tenemos fibra óptica hasta el escritorio, imagínense el ancho de banda, la tasa de transferencia estaría muy, muy, muy por arriba de las necesidades de las operadoras. Entonces, cuando visualizamos todo esto ya en una infraestructura física, en una infraestructura de canalizaciones, por ejemplo, visualizamos que podemos tener un cable categoría 6 en el cual un peso de aproximadamente de 240 cables con esta categoría estarían en 1 tonelada. Imagínense, con una distancia de 100 metros. Eh, Imagínense esa parte colgado sobre las habitaciones, sobre los pasillos, sobre nuestras cabezas. Entonces, cuando hablamos de cables MPO, bueno, bajan prácticamente a lo que es 20 kilos, ¿sí? O si ponemos algunos conectores preconectados, también tendríamos una reducción muchísimo más eh, eficiente en este aspecto. Recordemos que el metal es más pesado, ¿sí? Que la parte de la fibra óptica. Y bueno, en situaciones de riesgos naturales como los sismos, como los huracanes, como las laderas donde se encuentran algunos de los hoteles, las características que se tienen por ser naturales. Entonces, la corrosión, la parte de todo aquello, su entorno, sabemos que el cobre estaría con una vida muy, muy corta en relación a la parte de la fibra óptica. Entonces, cuando hablamos de fibra óptica, sabemos que podemos llevar con un hilito del tamaño de lo que es nuestro cabello, en automático podemos tener triple play, llevar video, llevar voz y llevar datos en ese mismo medio, ¿sí? Ahora, las distancias, cuando hablamos de distancias, son increíbles. Cuando los estándares nos dicen que tenemos 100 metros y 100 metros de ahí tenemos que poner otro dispositivo o un replicador o algo que replique esta parte, otros 100 metros o nos vamos a la parte de los cableados troncales o cableados de backbone que van a comunicar dos áreas por ejemplo, dos IDFs o dos cuartos de telecomunicaciones. Tenemos la limitante de esta distancia
para hacer ese cableado que maneje todo el tráfico. Entonces, distancias de fibra óptica mayores a 100 metros son increíbles. El radio de curvatura, sabemos que en cobre, pues el radio de curvatura afecta muchísimo. En fibra, bueno, su diámetro es mucho menor. Adicional que todo lo relacionado a cobre es prácticamente buen conductor de lo que es los entornos electromagnéticos, que cuando cambiamos a la parte de fibra óptica, bueno, tenemos que el cable es inmune a todas estas condiciones. Y como lo había comentado, bueno, manejamos los diferentes protocolos de comunicación y adicional los servicios que podemos agregar, donde el cable que hoy en día está dominando los centros de datos que se manejan como fibras ópticas o troncales, están siendo extendidos, ¿sí?, a través de lo que es todo el cableado que sale de estos mismos para llegar a las operadoras, para llegar a las habitaciones, fibra óptica. Adicional, sabemos que la corrosión en ciertos lugares con el cobre es no un año, es 2, 3 años y prácticamente tendríamos que revisar las conectividades en las puntas para poder garantizar que tengamos una buena continuidad de comunicación. En el caso de fibra óptica, bueno, estaríamos totalmente inmunes dentro de este ámbito. Y adicional, la pérdida que nosotros tenemos en cobre por estar tocando la tierra, por ejemplo, el cable, por estar expuesto a los rayos solares, por estar cerca de un transformador, la pérdida de comunicación es mucho mayor que lo que tendríamos en fibra óptica. Adicional, bueno, pues el material con el que se elabora la fibra óptica, la parte de vidrio, es muy abundante en el planeta Tierra, como lo vemos aquí, que es prácticamente la arena. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un hotel vertical, donde hoy en día tenemos que hay centros comerciales que en la parte de arriba ponen o rentan o distribuyen habitaciones para los huéspedes ya estén dentro de un centro comercial. Bueno, pues tenemos ahí la parte de las ventajas colocando un dispositivo que genere la transmisión e unifique todas las comunicaciones y a través de fibra óptica distribuya en cada uno de los pisos sin necesidad de tener cuartos de telecomunicaciones con equipo activo o cuartos intermedios con sistemas de tierra, con sistemas de aire acondicionado, con sistemas de control de acceso, con un punto de transición, etc, etc. ¿No? Aquí tenemos la fibra óptica donde llegaríamos con dispositivos remotos que estarían cerca de donde se requieren los dispositivos. Entonces, con eso nosotros podemos cubrir todas las necesidades del huésped más todas las necesidades del hotel con un solo medio, ¿sí? Entonces, visualicemos la parte de hotelería en vertical y qué pasa con la hotelería en horizontal. Aquellos que tienen cabañas, que tienen villas, que tienen diferentes edificios conectados a su principal cuarto de telecomunicaciones, sabemos que podemos nosotros conectar un cableado de fibra óptica, ya sea por los postes, por la parte exterior, que estos cables tengan protección antirroedor, que tengan todas las necesidades para cubrir largas distancias y las tasas de transferencias para llegar a estos lugares conectándonos con lo que es los equipos remotos, que ahí podríamos nosotros conectar los requerimientos o los equipos que los huéspedes requieran en este caso. Por ejemplo, si estamos en la playa, ¿sí?,
Podríamos utilizar cableado de fibra óptica que pueda estar sumergida en la parte de la arena, ¿sí? Que va a tener interacción con la salitre, con el agua, con la temperatura, todo esto. Pues podemos agregar un IP67 en la parte de los lugares donde la comunicación o los empalmes sean necesarios para que protejan estos mismos. Entonces, llegando a estos lugares, estos equipos, muchos de nosotros los ubicamos como la parte de las OLTs, en el cual existen en el mercado de 8 puertos, como estamos viendo en la parte inferior izquierda, o existen de 32 puertos, como la parte superior izquierda, que son estos equipos que van a conectarse a los servidores, a los switches, a los carriers, a todo esto para unificar esa comunicación o ese servicio y pasarlo de un puerto normal, sencillo o genérico a una red óptica pasiva a través de los Gbit que estamos visualizando ahí en la parte del centro, que van a unificar todos los servicios a un solo cable. Y esto lo van a hacer con la parte de las ONTs. Las ONTs, que son la parte terminal, ¿sí? De este enlace que tenemos entre la OLT, ¿sí? Y la parte de lo que es nuestro medio en la parte de monomodo. Recordemos, cuando hablamos de redes ópticas pasivas, estas redes ópticas pasivas son 100% monomodo. Los puertos que se conocen como uplink o de agregación o duales, que serían para la conexión de los switches o los routers o los servidores o los carriers, estos son genéricos. Pueden ser multimodo, pueden ser monomodo, pueden ser cobre, sin ningún problema, ¿sí? Los equipos vienen con cavidades para conectar lo que son los SFP, ya sea de cobre o la parte de fibra. Y del otro extremo, nosotros tendríamos las ONTs, que en su mayoría traen puertos RJ45, que tienen capacidades para hacer de 10 base T, 100 base T o 1000 base T. Entonces tendríamos un ancho de banda muy interesante dentro de estos dispositivos, y estos pueden tener también la parte de transmitir PoE, que significa que la ONT puede inyectar energía para aquellos periféricos o dispositivos que lo requieran, como un teléfono, una cámara o un Wi-Fi, que puedan necesitar esta parte. Entonces, esto es muy, muy importante. O la clasificación de otra ONT que nos ayude a tener conectores de la parte de telefonía análoga a través del conector RJ11, ¿sí? Que eso nos daría la parte de las configuraciones. Entonces, es muy, muy sencillo todo esto. Los equipos pasivos que pueden manejar, aquí es muy interesante porque anteriormente necesitábamos un rack de 7 pies, muchísimos paneles para cierto número de cableado estructurado que va a estar a 100 metros. Acá podemos tener un gabinetito pequeño que va a ser las necesidades necesarias, el distribuidor para poder hacer la conexión entre el splitter y lo que tenemos nosotros con nuestro cableado de backbone, que puede ser a través de lo que es un cableado hecho en fábrica, un load friction en este caso, o cableados para interior o puede ser para exterior. Ya la topología, la parte del diseño es muy, muy variado para hacer la conectividad. Pero bueno, para las áreas de trabajo, la parte de las rosetas, conectores de campo, los jumper, ¿sí? Que vamos a estar manejando, y el que va a convertir prácticamente de la ONT que ingresa con fibra óptica a lo que es cobre. Entonces tenemos que entregarle la parte de cobre.
Por ejemplo, un diagramita aquí muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de la comunicación que vamos a tener, por ejemplo, este dispositivo que tengo del lado izquierdo en la parte superior es de 2 unidades de rack. Este dispositivo trae 32 puertos POM o GPOM, 16 por blade, ¿sí? Y los puertos uplink que están en la parte de abajo. Estos nos estaría dando a un spliteo de 32, por ahí de 4096 servicios conectados sin ningún problema. Entonces, imagínense en 2 unidades de rack, 4096 servicios que conectaríamos con un cable, ¿sí? Estaríamos trabajando con la parte del splitter y dentro del splitter conectaríamos una ONT nivel 3, capa 3, ¿sí? Para poder conectar un dispositivo. En este caso, también existen en el mercado OLTs que son modo bridge. Acá la de arriba es modo router, que tenemos toda la conectividad. Llegamos a lo que es la parte del splitter y dentro de este splitter conectamos los dispositivos que también son de capa 2, modo bridge. Podemos conectar un dispositivo, como vemos aquí, capa 3, que será administrado por el que estaría conectado cerca de lo que es la OLT de modo bridge o capa 2 para poder llegar a los dispositivos. Pero bueno, esto es muy sencillo de configurarse. Por ejemplo, si nosotros queremos conectar a modo bridge, desde la OLT hasta la ONT, bueno, retiramos el dispositivo y conectamos los demás sin llegar a requerir más cosas. Esto es muy sencillo. Conocemos que el modo bridge lo que va a hacer es dejar todo pasar configurado como lo tenemos en el router o en el core principal. Y en el modo router es que va a ser distribución. Va a empezar a asignar IPs, va a empezar a enrutar los paquetes, ¿sí? Y todo esto siguiendo los protocolos que conocemos, los protocolos que todo mundo conoce, que es la parte de lo que es el PPP OE, que es el Point to the Point Protocol over Ethernet, ¿sí? Entonces, prácticamente va a funcionar perfectamente. Ahora, ¿cómo hace esto? ¿Cómo lo maneja? Muchos me preguntan esta parte. Oye, ¿es lo mismo un presupuesto de potencia óptica que un presupuesto de pérdida óptica? Bueno, cuando hablamos de la parte de potencia, estamos hablando de equipos activos, ¿sí? Equipo activo con equipo activo. O sea, lo que está transmitiendo el transmisor y lo que está recibiendo el receptor y inverso, lo que está transmitiendo el receptor a lo que está transmitiendo el transmisor, ¿sí? Lo que está recibiendo. Entonces hace una dualidad. Y todo esto nos los genera prácticamente los estándares o las normas. Por ejemplo, acá estamos visualizando que al utilizar las normatividades de ITU, la 984, en un GBIT clase B+, estaríamos hablando de una mínima de 13, ¿sí? Aquí lo hablamos de equipo a equipo, recuerden, es de equipo a equipo, y lo que es una máxima de 28. Entonces necesitamos trabajar lo que son los DBMs y esto lo van ustedes a conocer. Es muy sencillo. Entonces la parte de transmisión menos la parte de recepción menos lo que nos dice la norma, estaríamos dentro del presupuesto de potencia, ¿sí? Los DBMs. Entonces, cuando hablamos de presupuesto de pérdida óptica, bueno, es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces, cuando hablamos de pérdida óptica, muchos de ustedes ya van a empezar a entender esta parte que son los dBs. Entonces, es necesario cuantificar, ¿sí? Cuantificar lo que nosotros tenemos aquí acorde a cada uno de las intersecciones que vamos a manejar, las distancias y todo lo que esto conlleva. Cuando nosotros visualizamos todo esto, lo tenemos que sacar en una fórmula para tener lo que es el margen de potencia.
Entonces, si visualizamos, cada uno de ellos tiene su pérdida óptica, ¿sí? Recordemos que eso también se encuentra dentro de las normatividades. Entonces, para irnos un poquito más a lo que es un ejercicio, cuando hablamos de un proyecto de cableado estructurado, tendríamos que visualizar desde el cuarto de telecomunicaciones, que el cuarto de telecomunicaciones debe de tener lo que nos diga la norma, 3 metros por 2 metros o 14 metros cuadrados, que debe tener un sistema de tierra, que debe tener aire acondicionado, que tiene que tener la puerta, etc, etc, etc. Cuando hablamos de redes ópticas pasivas, lo que necesitamos nosotros es ubicar prácticamente dónde va a estar la OLT, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener la OLT? La podemos poner, ya las vimos ahorita, son de una unidad de rack, 2 unidades de rack, que puede tener muchas variaciones. Una vez que ya colocamos la parte de la OLT, vamos a seccionar dónde está cada una de las áreas de trabajo que me van a estar solicitando. Una vez que nosotros solicitamos las áreas de trabajo, vamos a conectar las ONTs, que también ya las visualizamos. Adicional, vamos a poner las secciones para seleccionar la ONT acorde a los puertos, ya que tenemos en el mercado de un puerto, de 2 puertos, 4 puertos, 8 puertos. Entonces vamos a seccionar para poder que estas ONTs cubran el mayor porcentaje de servicios. Y posteriormente el famoso splitter y el distribuidor óptico interior. Ellos estarían juntos. Son muy pocos los elementos que se utilizan para la parte de redes ópticas pasivas que nos ayudan a cubrir todas las necesidades. Entonces, cuando nosotros vemos ya la distribución, imagínense que tenemos desde lo que es el cuarto de telecomunicaciones, la OLT, el distribuidor óptico interior, la parte de un splitter para cubrir una necesidad muy cerca, ¿sí? Y podemos poner más splitters si tenemos un edificio muy, muy, muy alto o una parte de un campus muy, muy distribuido. Entonces podemos tener todas estas necesidades y cubrirlas con soluciones de fibra óptica desde el cuarto de telecomunicaciones hasta los que son los lugares conectando las ONTs, ¿sí? Pero si adicional ustedes requieren de una integración que es la parte de fibra óptica con un cableado tradicional, podemos colocar nosotros dentro de estas cajas, ¿sí? Estas cajas de pared que pueden estar en el techo o acá en la parte del pared, conectar las ONTs ahí dentro y posteriormente de la ONT colocar un panel acorde a los servicios que van a estar necesitados y distribuir un cableado tradicional correspondiente a la parte de la categoría y colocar las áreas de trabajo con las necesidades correspondientes a lo que son los servicios, ¿sí? Un cableado tradicional después de un cableado de lo que es redes ópticas pasivas. Para explicarlo, por ejemplo, tengo mi cuarto de telecomunicaciones, tengo mi dispositivo OLT principal, aquí es donde se van a conectar todos los equipos. De ahí conectamos los distribuidores a través de la parte de la fibra óptica. Por ejemplo, acá tengo 100 metros. A 100 metros estoy conectando a un cuarto de telecomunicaciones secundario, aquí por las necesidades que nos solicitaron para distribuir los niveles de spliteos, ¿sí? Para manejarlo. Pero estos cuartos de telecomunicaciones, vean, es una unidad de rack, 2 unidades de rack por mucho, son muy, muy chiquitos para hacer la distribución. Posteriormente conectamos otro cableado o un backbone que podemos manejarlo a 125 metros, por ejemplo, de 12 hilos de color negro que es para la parte de planta externa, con todas las adecuaciones que se manejan para la parte de si es armado, dieléctrico, antirruedor, todo lo necesario. Y llegamos a lo que son los distribuidores que van a ser para interior. Estos cuadritos serían los IDFs conocidos. Vean, es del tamaño de una libreta. Solo son de 12 puertos. Aquí podemos poner ya sea un splitter para sacar un nivel de spliteo
o directamente de lo que es el backbone, conectándolo ya sea con un accesorio de fusión, con conectores o directamente con conectores de campo, independientemente como lo queramos visualizar, y posteriormente de aquí estaríamos hablando de nuestro cableado horizontal para poder llegar hacia las áreas de trabajo donde se requieran los dispositivos conectados con los que son la parte de las rosetas, para posteriormente distribuir o clasificar las ONTs que sean PoE para la parte de PoE, que también pueden generar datos, no son exclusivamente de PoE, las análogas para las comunicaciones análogas o computadoras o algunos kioscos que se requieran. Aquí está la parte importante de esto. Desde mi cuarto principal hasta donde están la parte de las ONTs, más estos enlaces, ¿sí? De la ONT a estos dispositivos podemos tener los 100 metros que la norma nos dice sin ningún problema. Recordemos que son una parte activa. Pero de este dispositivo hasta acá tenemos 20 kilómetros. Estamos dentro de la parte normativa. Lo que hay que cuidar es la potencia óptica y el presupuesto que vamos a estar manejando dentro de esto, como lo vimos anteriormente. Entonces, cuando tenemos esa distancia y cuando tenemos todas esas necesidades y tenemos la solución, bueno, el huésped, pues donde quiera que se encuentre, con las necesidades que tenga, con todo aquello, va a estar seguro que a través de fibra óptica monomodo, que son las redes ópticas pasivas, y conectados a los dispositivos, ellos estarán conectados por siempre. Entonces, van a poder clasificar este sector hotelero con la mayor puntuación porque se tiene la parte de las comunicaciones. Recordemos que estamos hablando del huésped 4.0, que en el momento que va a entrar a un hotel ya está posteando de que es bueno, que es recomendado, que tiene mayor número de estrellas, que las comunicaciones están correctas, todo eso, todo esto para poder cubrir sus necesidades generales. Y adicional, el hotel 4.0, pues prácticamente tiene todos los dispositivos, todos los servicios levantados, todos los dispositivos acorde a sus necesidades. Cuando hacemos el comparativo de lo que son 100 metros de cableado de cobre, más todo aquello que conlleva la parte de las emisiones electromagnéticas, la parte de las corrosiones, la parte de las trayectorias, la parte de los pesos, todo esto, bueno, pues sabemos que tendríamos una complicación ahí mucho mayor. Entonces, cuando nosotros ya unificamos estos dos, la parte del hotel 4.0 que se iguala a la parte de lo que es la industria 4.0, la parte de lo que es el paciente en la parte de hospitales 4.0, la parte de hospitales 4.0, el huésped 4.0, o sea, es las comunicaciones que ya se tienen. Todos estos servicios de lo que es las redes ópticas pasivas funcionan en general. Aquí lo estamos en el día TIC, estamos nosotros trabajando hacia este sector por las necesidades. Si ustedes requieren más información, pueden acercarse a Meric para cubrir estas necesidades. Recordemos que estamos en la parte del chat. Eh, Cuando hablamos de redes ya en general, imagínense un proyecto de 250 servicios de cableado estructurado o de nodos, estaríamos ahorrando 70% en el cable, ya lo visualizamos, un 35% de ahorro en el rack, ya vemos toda esta parte. Bueno, la parte de utilización de plástico para aquellas empresas que quieren ver la parte del ahorro, 70% de espacio, ya lo vimos increíblemente, la energía también se ahorra muchísimo y bueno, cuando tenemos un cableado tradicional, que es un P2P, que es un punto a punto, ¿sí? Un cableado de punto a punto, pues sabemos que un servicio es igual a un cable. Acá no, acá estamos poniendo un cable
para múltiples servicios. Por ejemplo, estábamos viendo que la de 2 unidades de rack de la OLT es de 4,096. Imagínense cuántos cables necesitaríamos para cubrir esos 4,096 en peso, en tubería, en todo esto. Por eso aquí estamos viendo que el 95% del ahorro en puertos. Todo esto va a ir variando. Recordemos, entre mayor sea el número de puertos a cubrir, mucho mayor van a aumentar estos servicios, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes, cuando vayan a hacer una integración en un servicio de redes ópticas pasivas, conocida en este caso que estamos en la parte de GPON. Recordemos que GIP es la parte de, ahora sí, de Giga, y ya estamos en la parte de XGPON, ¿sí? Ya estamos en la parte de 10 gigas dentro de las mismas redes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tengan la necesidad de este nuevo o esta tasa de transferencia, lo único que van a necesitar es cambiar los dispositivos que están en las puntas, la OLT, la ONT, colocarlas, las nuevas que van a ser XGPON o que van a empezar a trabajar con 10 gigas, ¿sí? En la red óptica pasiva. Estos equipos que vimos ya traen en la integración con el core, ya son de 10 gigas. Entonces, ustedes nada más cambiarían esto porque el medio, el cableado ya estaría previsto para esto. Por eso es una red a prueba de futuro y no teníamos que invertir. Es muy importante que ustedes en este conjunto, en esta integración, en este nuevo concepto, ustedes puedan visualizar todo esto. Desde que se tenga un servicio de configuración, que sea una solución 100% fabricante, quiere decir que tenga tanto el equipo activo como el equipo pasivo, que tenga la capacidad de una escuela para transmitir la parte del conocimiento, que tenga la parte de los software, que tenga la parte de ingeniería, que nos ayude, ¿sí? Con todo esto para que ustedes puedan estar seguros de que van a tener a un proyecto totalmente nuevo y viable como tal. Entonces, cuando hablamos de todos estos servicios, ustedes tienen que tener muy en cuenta todas estas, porque cuando el huésped se conecte, el web tome su teléfono, no importando si va a estar en un archipiélago, no importando si va a estar en una área o un edificio horizontal, o no importando si va a estar en la ciudad, él quiere seguir estando conectado. Con esto, prácticamente, recordemos que hoy en día los hoteles están cambiando, están evolucionando y van a ser tecnológicamente increíbles. Robot de la entrada, cuartos, bueno, ya existen esta parte. Con tu teléfono vas a poder abrir la puerta de tu habitación con alguna pulsera gadget. También la vas a poder hacer. Vas a poder hacer reservaciones de alrededor del planeta. Antes de que llegue ya te van a estar dando muchísimas cosas. Y bueno, ya no tenemos el detalle de visualizar lo que nosotros conocemos como la parte de trayectorias. ¿Dónde meto un cable o cuántos cables? La parte de inmunidad, la parte de que no debe de estar cerca del elevador, que no debe estar dentro de las plantas eléctricas, etc., etc. Con esto prácticamente nosotros estamos cubriendo una nueva tecnología, un nuevo concepto de telecomunicaciones. ¿Sí? Bueno, nuevamente, mi nombre es Harold Montalvo. Cualquier necesidades, cualquier cosa que ustedes requieran, ¿sí? Nos pueden contactar en Americ.
o nos pueden dejar sus datos. Aquí están visualizando mi correo electrónico. Yo represento en esta ocasión a la parte de Furukawa Electric. Y bueno, recordemos que la idea es una red óptica para todos, desde un cuarto de telecomunicaciones. Por mi parte, sería todo. Les agradecemos la asistencia y bueno, pues nos vemos próximamente. Muchas gracias.